Y así bajé del círculo primero al segundo. Menor era el espacio y mayor el dolor, y enorme el duelo. Era el reino de Minos horroroso, que a la entrada examina los pecados y sentencia y condena con su cola. Tal como nos cuenta Dante, el segundo círculo está a cargo de Minos, el juez del infierno, encargado de decretar, de acuerdo con el pecado de las almas, en qué círculo deberán cumplir su condena eterna. En la mitología griega, Minos fue un mítico rey de Creta, célebre por su sentido de justicia. En el poema de Dante, Minos tiene aspecto de demonio, y su cola se enrosca tantas veces como círculos ha de descender el condenado. Ante él se apiñan negras muchedumbres, por turno van pasando a que los juzgue, hablan y escuchan y al abismo van. En el círculo anterior no era necesaria su presencia, ya que no se requería juzgar a un no bautizado. No hacía falta un juicio para determinar el destino de sus almas. Si no estás bautizado, vas automáticamente al limbo. El hecho de que Minos se encuentre aquí y no antes, marca al segundo círculo como el inicio de los castigos verdaderamente infernales. Desde aquí, Dante inaugura la experiencia del dolor como retribución proporcional al pecado. Aquí, el infierno se vuelve más estrecho. Recordemos que está construido como un embudo, pero el sufrimiento se intensifica. Este principio será constante en la estructura dantesca. Menos espacio, más dolor. Ahora bien, al igual que Caronte, Minos intenta impedirle el paso a Dante. «Oh tú, ¿qué haces aquí?», me dijo Minos al verme, interrumpiendo su alto oficio. «¿Qué haces en este hospicio doloroso?». Pero la protesta de Minos no hace alusión a que Dante no debería estar en el infierno, en tanto no pecador, pues sabemos que Dante lo era, y por tal propósito ha emprendido su viaje al infierno. Más bien la pregunta es, ¿qué haces tú, un vivo, entre los muertos? Y nuevamente es Virgilio quien le hace saber que el viaje de Dante fue dictaminado por la providencia. A Minos no le queda más que someterse y dejarlos pasar, sin siquiera rechistar. Lo que tácitamente ha hecho Dante aquí es introducir una idea que se repetirá a lo largo de todo el infierno, que ni siquiera los guardianes del infierno pueden resistirse al mandato del cielo. Entonces, Dante conoce el tormento que aqueja a las almas del segundo círculo. Y de repente me vi en medio del llanto que destroza los oídos. Se trata del círculo de los lujuriosos, donde el llanto, metáfora del dolor y la desesperación, resuena con tal fuerza que parece desgarrar los oídos. Toda la luz ha desaparecido, y una tempestad lacera, rompe y les arranca la carne a aquellas almas condenadas. El contrapaso es sencillo. El torbellino simboliza la tempestad que arrastra las almas como antes el deseo arrastró sus cuerpos, de las pasiones que vivieron. Es decir, en la vida los lujuriosos fueron víctimas del impulso, del viento de la pasión, y en la muerte son arrastrados eternamente por un viento infernal, sin posibilidad de detenerse ni de encontrar reposo. La tormenta infernal, que nunca cesa, de un zarpazo se traga a los espíritus, los tunde y vapulea, les da vueltas. Tuve muy claro que con tal tormento pagaban el pecado de la carne los que siempre se pliegan al deseo. No pueden esperar ningún alivio. No digo no sufrir, mas sufrir menos. Como será costumbre de aquí en adelante, Virgilio comienza a enumerarle a Dante algunas almas célebres que cumplen condena en este círculo. Entre las más conocidas se encuentran Semíramis, reina de los asirios, tenida por incestuosa; a Dido, reina de Cartago, que traicionó la memoria de Siqueo, su marido, por el amor de Eneas; Cleopatra, reina de Egipto; a Helena, reina de Esparta, que fue causa de la guerra de Troya; a Aquiles, el mayor héroe griego, que por amor de Polixena halló la muerte; a Paris, raptor de Helena; y a Tristán, caballero de la mesa redonda. Esta enumeración de personajes no es casual. Dante elige figuras que, aunque poderosas o heroicas, fueron vencidas por el deseo. La lujuria no distingue género, clase ni cultura. Este desfile muestra que el pecado de la carne tiene consecuencias incluso para reinas, héroes y mitos.
Pero a Dante le llaman la atención una pareja que es arrastrada por la tempestad y le pregunta a Virgilio si será posible conversar con ellos y conocer su historia. Aguarda a que se acerquen otro tanto, y en nombre del amor que los arrastra, ruégales, y verás cómo se acercan. Y así ocurre. Ambas almas atormentadas se acercan a Dante, conmovidas por la sensibilidad del poeta al compartir su tormento. Se trata de Francesca de Rimini y Paolo Malatesta, su cuñado. Francesca era una noble italiana del siglo XIII. Fue casada por conveniencia con Gianciotto Malatesta, un hombre feo y deforme, pero poderoso. Como es de esperar, el matrimonio fue arreglado para sellar una alianza política entre familias. Los problemas vinieron cuando Francesca se enamoró del hermano de Gianciotto, Paolo Malatesta, apuesto, amable y casado también. Francesca y Paolo comenzaron una relación adúltera. Según le cuenta ella a Dante, su amor se encendió mientras leían juntos la historia de Lanzarote y Ginebra, una pareja también adúltera de un libro de caballería medieval. Dante no lo juzga con dureza, sino con empatía. Una vez hube oído a aquellos pobres, bajé desconsolado la cabeza. Sin embargo, solo Francesca ha hablado hasta ahora. ¿Por qué Dante afirma haberlos oído a ambos entonces? La respuesta es simple, pero de una belleza conmovedora. Es porque Paolo no ha parado de llorar mientras Francesca nos cuenta su historia. Y tan desconsolado queda Dante que Virgilio lo incita a continuar con el diálogo. Francesca continúa: ya que te importa nuestra historia, te diré la raíz de nuestro amor, aunque sea mezclándolo con llanto. Un día estábamos los dos leyendo cómo el amor le pudo a Lanzarote. Leíamos a solas, inocentes, y varias veces pálidos los ojos dejaron la lectura y se encontraron. Pero un pasaje obró nuestra desgracia. Al leer que los labios deseados recibieron el beso del amante, este que ves, ya parte vía siempre, la boca me besó todo temblando. El pasaje es claro e ilustrativo. Estaban a solas, leyendo con inocencia, sin querer llegar a donde llegaron, y todo lo desencadena la lectura, parece decirnos Dante, aunque desde luego él sabe que su amor ya estaba sembrado en sus corazones desde antes. Y por último, Francesca nos dice: Galeotto fue el libro y quien lo hizo, y ya más no leímos aquel día. Galeotto es un personaje del ciclo artúrico, precisamente en la historia de Lanzarote y Ginebra, quien cumplió en aquella historia un rol de intermediario, confidente y cómplice, para que se llevara a cabo el amor adúltero entre Lanzarote y Ginebra. En este contexto, Francesca atribuye al libro que entonces estaban leyendo, los llevó al primer beso. Pero la interpretación no acaba allí, pues cuando Francesca dice, y ya más no leímos aquel día, no se está refiriendo a que luego de ese primer beso consumaron su amor, sino que en ese preciso instante, Gianciotto, el hermano de Paolo, los descubrió y los asesinó a los dos en un ataque de furia. Francesca no relata un crimen, sino una historia de amor. Es cordial, dulce, medida. Y por eso su relato impacta tanto. El infierno no ha destruido su capacidad de hablar con belleza. Su relato es profundamente triste. No culpa del todo su amor, sino las circunstancias, los libros, el deseo. Una sombra decía esas palabras, mientras la otra lloraba desolada, tanto que sentí que me moría. Es Paolo la otra sombra. Como mencionamos anteriormente, su silencio es más elocuente que 1000 palabras. Llora durante todo el relato, como si confirmara con su llanto cada palabra de Francesca. Apenas Francesca acaba la historia, Dante se desmaya por la conmoción. Y caí como cae un cuerpo muerto, nos cuenta Dante. Este es el primer desmayo de Dante en el infierno, el primero de varios. Es la primera vez que el dolor humano supera la lógica del castigo divino. Así acabamos el canto quinto del infierno, el cual es más que una descripción del castigo a los lujuriosos. Es una reflexión sobre el poder del amor, de la literatura, del deseo y de la culpa. Dante, aunque representa la justicia divina, no puede evitar la compasión. El lector, tampoco. Y allí está el genio de este canto. No debemos juzgar, sino sentir, comprender. Si este viaje por el segundo círculo del infierno te pareció interesante, no olvides dejar tu like
compartir el video con otros amantes de Dante y suscribirte para seguir descendiendo conmigo por los círculos del pecado. Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas del destino de Paolo y Francesca? ¿Es justo su castigo? Nos vemos en el próximo canto.